Muy buenos días a todos los estudiantes de la asignatura de Filosofía de cuarto grado. Hoy vamos a continuar con el tema de la semana pasada o de la clase pasada y vamos a esperar que se vayan agregando los estudiantes. Vamos a dar un tiempo para que ingrese Yanela, Jorge y Guido. Bien, estudiantes, ya hemos dado un tiempo para que puedan ingresar. Vamos a dar el respectivo repaso que siempre en cada clase realizamos a fin de que los estudiantes que no pudieron estar presentes puedan nivelarse. Estuvimos hablando la clase pasada, lo que es la filosofía helenística romana. Y estuvimos viendo todo lo que fue el tiempo en el momento en que se desarrolló esta filosofía helenística romana y los aspectos interesantes de ella. Si bien para Aristóteles el hombre es por naturaleza un animal político que posee una inclinación natural hacia la comunidad, pues no aparece la cosa tan clara en las escuelas filosóficas del periodo helenístico, que van desde 323 de 323 a 146 antes de Cristo, pues la pérdida de la hegemonía de las polis griegas desgajó al individuo de su natural pertenencia a una comunidad política. Tanto el epicureísmo como el estoicismo y el escepticismo propusieron un ideal de sabio que, alejado de las vicitudes del mundo, busca la felicidad en sí mismo. Replegado sobre sí mismo, el sabio busca una seguridad independiente del tiempo y del lugar, y en las tres escuelas, sin renunciar al estudio puramente especulativo, prevalece el interés práctico. Así, el estoicismo divide la filosofía en lógica, física y ética. Vamos a incorporar aquí a Guido, que está ingresando a la sesión. Ok. Siempre esta última la que tiene un papel protagonista. ¿Cuál es la última? La ética. La relación entre los macrocosmos, gobernados por el logos como principio activo del universo, y el microcosmos, el hombre, en el que también gobierna el logos, lleva al estoicismo a defender como ideal el sometimiento de la voluntad al orden necesario que rige el universo. De aquí que el sabio deba vivir según la razón, logrando la plena ausencia de pasiones, o sea, entre paréntesis, la apatía. Estuvimos viendo las diferentes escuelas la clase pasada, el epicureísmo, quién era su representante y a qué hacía referencia esta escuela. Y de esta manera el estoicismo, el escepticismo y el neoplatonismo. Estuvimos también viendo a través de los recursos que utilizamos por internet otras corrientes más que no aparecen acá. Pero como les digo, siempre es bueno conocerlo del todo. Entonces, eh, vamos a continuar. Y por acá tenemos una lectura que dejamos en veremos, pues con la presentación de la clase del miércoles no pudimos culminar como tal
la unidad. Entonces, en esta etapa del pensamiento griego no encontramos filosóficos de la talla de Platón ni de Aristóteles, ni tampoco una filosofía sistemática que abarque los más importantes temas de la filosofía, como la ontología, la teoría del conocimiento, la ética y otras más que se pudiesen añadir. Las preocupaciones filosóficas fundamentales se refieren a cuestiones morales y a la felicidad. El tema constante es el ideal del sabio, el filósofo que mediante el uso de su razón consigue la buena vida, el equilibrio emocional que le permite sobrellevar felizmente las distintas circunstancias de su vida. La filosofía se convierte en el saber práctico que faculta a quien la sigue el autodominio y la paz interior, precisamente la recomendación tan común en la actualidad de tomarse las cosas con filosofía, pues tiene su origen en esta idea de filosofía práctica desarrollada en el helenismo. Si en esta época se cultivan las disciplinas filosóficas, no práctica es siempre con vista a la influencia que éstas pueden tener en el cumplimiento del objetivo citado, así como los estoicos o los epicureos desarrollan cuestiones físicas o lógicas, lo hacen en la medida en que dichas investigaciones pueden ser útiles para el sabio. La ampliación del horizonte político que supuso el gran imperio conquistado por Alejandro trajo consigo dos elementos que, como habitualmente se indica, determinaron la decadencia de la filosofía griega. Y por un lado, la separación del individuo de lo que hasta ese momento había sido un ámbito político y existencial. La polis, y ahora el individuo ya no se siente inmerso en la comunidad próxima a la circunstancia vital, una comunidad autónoma en relación a las demás y en donde el ciudadano de la época clásica podía encontrar el marco básico para su desarrollo personal. Esta falta de raigambre en la ciudad se reflejará, por ejemplo, en varios aspectos de la filosofía helenística: la superación del profesionalismo mediante la reivindicación del mundo entero como patria, que encontramos en los estoicos, y la creencia de que la felicidad del individuo no coincide necesariamente con el bien del Estado y la comunidad en su conjunto. Las soluciones éticas ya no son soluciones políticas como en Platón y Aristóteles, sino soluciones que comprometen a cada uno en particular. Entonces estuvimos paseando por todas estas escuelas, y algo que me quedó así como ejemplo fue lo de la corriente del agua. No sé si lo recuerdas, que puedes, te bañas en un río y te quieres bañar otra vez en el río. ¿Qué tan seguro es que la misma agua que vas a usar es la misma con la que hace rato te bañaste? ¿Es la misma agua? No, esa agua ya fluyó, es un movimiento dinámico. Estuvimos hablando de ese ejemplo del río, también estuvimos hablando de las cosas materiales, lo que nos hace feliz y qué es lo que nosotros consideramos la felicidad. A veces decimos, ay, yo soy feliz porque tengo tal cosa. Pero esa cosa se deteriore, ese objeto, a lo que vamos a denominar cosa, pues se agote, se acabe, se malogre, ¿qué va a pasar con tu felicidad? Pues hasta ahí llegó. Y si tu felicidad depende de tu pareja, que tú crees que la felicidad plena la tienes con esa persona, el día de mañana esa persona te deja o te hace un desplante, un mal aire, o vamos a ponerlo más dramático, o esa persona te decepciona. Hasta ahí llegó tu felicidad. Pues a veces colocamos las cosas como si fueran a hacernos felices. Claro, hay momentos en que el ser humano tiene sus tiempos de felicidad, sus momentos de felicidad. Y ahí parto yo, pues sí, es verdad, tenemos momentos felices y son los que recordamos a lo largo de nuestra vida. Pero ¿qué realmente te hace feliz a ti? ¿Qué es para ti la felicidad? Bueno, son preguntas personales.
Ahora bien, también estuvimos hablando de la escuela del escepticismo, esa escuela donde no juzgaba los hechos por ser comprobados o no. Esa era una escuela del cual yo les comenté que partía también de ella. Pues a veces lo que nosotros vemos, tocamos, olfateamos, sentimos, es engañoso. Y es que la escuela del escepticismo señala que los sentidos también pueden engañarnos y hacernos creer cosas que realmente no lo son. Entonces, por eso ellos ponen en duda que no todo lo que se percibe por los sentidos tiene que ser correcto y que tales cosas no son juzgables. O sea, una persona que diga, mira, hace rato acabo de ver un fantasma, primero usted lo van a tirar de loco, lo van a llevar por un psiquiatra. Va a salir por allá una a decir que le están haciendo brujería y usted no cree en eso. Y sale otra por allá que ese es el difunto que vivía en esa casa. Pero ahora le pregunto, lo que tus ojos vieron, ¿qué fue? ¿Fue algo que tú viste pero que los demás no vieron? ¿Cómo lo explicas? Entonces el escepticismo dice, bueno, los sentidos pueden engañar al hombre, hacerle ver cosas que en realidad no existen. Y es el caso, como te digo, los fantasmas. A mí me pasó, yo llegué a ver una, bueno, no sé cómo decirle acá, no, bueno, yo no lo considero fantasma, sino un espanto, porque salí espavorida. Pero, ¿qué hay de eso? No es real. Fue producto de mi imaginación. ¿Qué pasó allí? Esas personas que creen ver visiones, esas personas que, más que todo es con la vista o con el sentido del oído, que de repente escuchaste algo, pero más nadie lo escuchó. Sentiste que estabas ahorita viendo tu clase de filosofía y alguien te acaba de hablar al oído y no hay nadie, estás solo. Entonces, ¿qué es real? ¿Qué es verdad? Entonces, en el escepticismo, los sentidos pueden jugarte una mala y por tanto, ¿qué es verdad? Será cierto. Y ambos, aunque sea verdad o no sea verdad, no es juzgable. Ahora bien, vamos un momentico para acá para mi recurso y tenemos en el día de hoy la filosofía medieval. Recuerda que esta filosofía helenística también se le conoce como filosofía alejandrina, también conocida como etapa de la filosofía alejandrina, pues también estuvimos viendo el origen de esta filosofía y tiene mucho que ver con Alejandro Magno. Entonces, vámonos para acá. Recuerda que hay cosas que tienes que investigarlo, ya te doy una parte y tú como estudiante debes darle continuidad a lo demás. Entonces aquí nos vamos a detener en la filosofía medieval, que es el tema de hoy, y entre ellas tenemos la patrística y la escolástica. Y aquí nos vamos a envolver en el espiritualismo, en eso de Dios, centro del universo. Vamos a poner religiosos hoy. Pues entonces vamos a dar inicio primero aquí, vamos a hacer la lectura respectiva de lo que es esta filosofía medieval, patrística y escolástica, para luego utilizar los recursos de internet. Y es que dentro de esta guía ya te voy a dar los datos que van acá y las apreciaciones que puedes colocar acá. Pues yo te doy unos datos y tú completas los demás en tu casita. Tengo una falla en la computadora, bueno, perdónenmela. Entonces tenemos aquí el cristianismo. El cristianismo dice que las principales novedades doctrinales del judeocristianismo frente al pensamiento griego son las siguientes. La concepción lineal del tiempo, Dios en relación con el acontecer humano, la identificación de Dios con la verdad
y la sustitución del ideal griego del sabio por el ideal del santo eh, contemplativo, el cual ve la verdad como revelación divina, asumida más que por la razón, por la fe. Luego tenemos el monoteísmo. Para el cristiano, Dios es uno y trino. La omnipotencia, la omnisciencia de Dios, el providencialismo divino, el creacionismo, la idea judeo-cristiana de que Dios creó el mundo ex nihilo, o sea, de la nada, es extraña a la filosofía griega, la cual pensaba el mundo como eterno. El hombre es hecho imagen y semejanza de Dios. La filosofía moral griega es básicamente intelectualista, pues concibe el mal y el vicio como ignorancia. En cambio, la moral cristiana no es intelectualista, concibe el mal como pecado y el pecado es el resultado de los factores que serían en este caso dos: la maldad humana que inclina al mismo y la libertad humana que cede a tal inclinación. Los padres de la iglesia establecieron la doctrina cristiana antes del siglo VIII y este conjunto doctrinal fue elaborado a fin de difundirse por todas las regiones del Imperio Romano. La iglesia fijó los siguientes requisitos para considerar padre a un determinado personaje: pues haber vivido durante el primer periodo de la historia de la iglesia, o sea, en la antigüedad, haber llevado una vida de santidad. Sus escritos debían estar libres de errores doctrinales y tenía que proponer una defensa o explicación destacada de la doctrina cristiana, o sea, su ortodoxia. Y sus escritos tendrían que haber sido aprobados por la iglesia, en este caso la eclesiástica. Y tenemos que la labor de estos padres fue difundir. Dice que el estudio de los padres de la llamada patrística, cuando el estudio se centra en la doctrina, y patrología, cuando se centra en la vida personal. Entonces, en este momento de la filosofía medieval, bueno, casi todo concuerda. Figúrate que en literatura medieval, ¿qué es lo que sucede? Bueno, tuviste que haber visto, bueno, ahorita que estás en cuarto la vas a ver. La literatura medieval fue netamente literatura Dios, hombre, hombre, Dios, donde la religiosidad, bueno, vamos a llamarlo la religión, fue punta de lanza. ¿A qué me refiero? Donde todo era Dios como centro del universo. Las grandes obras literarias de la Edad Medieval fueron inspiradas en lo que es la religión, en Dios como centro de todo. Y de hecho, tenemos de ella, y porque te las voy a mencionar, porque para que te des cuenta que la filosofía medieval y la literatura medieval están casi por el mismo orden de lo que es la religión en ese tiempo. Entonces, dentro de la literatura medieval tenemos a Decamerón, la Divina Comedia y los cuentos de Canterbury. La mayoría de los cuentos de Canterbury son de aspecto religioso. Vas a ver historias de monjes, de frailes, monjas, y con relación a la iglesia. Y en la Divina Comedia, bueno, de Dante Alighieri, vas a poder observar pues esos aspectos que él visita después de la muerte, esos mundos, el mundo del infierno, por llamarlo mundo, el, el limbo, ¿cómo es que le llaman? El purgatorio y el cielo. Entonces, más que todo este momento medieval fue de inspiración para muchos escritores, pero también fueron para muchos filósofos. Entonces, acá vamos a ver un video de lo que es este momento filosófico medieval, que es muy interesante. Filosofía medieval, es decir, aquella filosofía que se desarrolla en la Edad Media. Y hagamos juntos un repaso. Recordemos que cuando hablamos de Edad Media, los historiadores suelen decir que
la misma comienza o se marca el inicio de ella en el 476 después de Cristo con la caída del Imperio Romano de Occidente. Sin embargo, la filosofía medieval no va a respetar mucho este comienzo porque se va a comenzar a gestar inclusive siglos antes. Hagamos un repaso. En el siglo II antes de Cristo, precisamente recordemos en el 146 antes de Cristo, los romanos, es decir, Roma, invade Grecia. Y claro está, como muchos sostienen, que van a ser los romanos quienes van a robar, entre comillas, muchos elementos de la cultura griega, es decir, se va a provocar una fusión entre los elementos de la cultura griega y los elementos de la cultura romana. Esta fusión va a ser una de los, si se quiere, la partera o uno de los factores que van a influir para el desarrollo de la filosofía medieval. Pero nos estamos olvidando de otra cosa. ¿Qué pasa en el siglo I? Es decir, más que en el siglo I, en el año 1. Nace, ni más ni menos, que este señor que va a marcar la historia del mundo para siempre. Nace Cristo. Y con el nacimiento de Cristo, y por supuesto con el cristianismo, posteriormente se va a comenzar también a, si se quiere, plantear una nueva visión del mundo. Y esta nueva visión del mundo, este cristianismo, va a influir también directamente con la filosofía medieval. Es decir, el encuentro del cristianismo con la filosofía griega, que estaba hasta ese momento, va a producir un acontecimiento importantísimo para la cultura de Occidente. Durante los primeros años, es decir, los últimos de la Edad Antigua, Platón, Aristóteles, estoicos, epicúreos, serán las 4 escuelas filosóficas vigentes que se van a introducir en lo que sería la cultura romana. Los romanos se van a influenciar sobre todo del platonismo. Entonces vamos a ver muchos elementos del platonismo, de la filosofía platónica, en lo que va a ser la primera etapa de la filosofía medieval. Pero al hablar de filosofía medieval, sin duda debemos hablar de 2 elementos importantes que van a entrar en lucha, que son ni más ni menos que la fe y la razón. Es decir, fe y razón, o filosofía y religión, van a entrar en una constante disputa y van a ser parteras, si se quiere, de la filosofía medieval. Porque durante toda la filosofía medieval vamos a ver a aquellos que van a querer hacer una síntesis entre la fe y la razón, y vamos a ver a aquellos autores que van a rechazar o la fe o van a rechazar la razón al momento de generar su propia teoría o su propia filosofía. Mientras que gran parte de los sistemas de pensamiento surgieron en los últimos siglos de la era precristiana, es decir, antes del nacimiento de Cristo, y también muchos sistemas han nacido luego del nacimiento de Cristo, cada uno, si se quiere, desarrolló su propia filosofía, su propia teoría. Sin embargo, lo que nos tiene que quedar bien en claro, que el cristianismo, o el advenimiento, mejor dicho, del cristianismo, va a marcar la filosofía para siempre, más que ninguna otra etapa. El cristianismo, vamos a hacer un espacio en nuestra pantalla, el cristianismo se va a presentar, si se quiere, como una especie de nueva educación para los hombres. Nueva educación. Es decir, una forma de llevar tu vida amando a Dios, teniendo fe, ¿sí? Y guiándose, por supuesto, por esta fe cristiana. Por eso cuando el cristianismo se encontró con la filosofía griega, dijo, uy, acá tenemos un problema, porque no le quedaba más que 2 caminos. O aceptaba a la filosofía griega, se fusionaba con ella y generaban sistemas que, si se quiere, revelaran una síntesis entre los dos, entre religión y razón, o la rechazaba. Entonces, a lo largo de la filosofía medieval vamos a ver las diferentes posturas con respecto a esto. Es decir, si va a rechazar a la filosofía en algunos casos o si la va a integrar a su propia doctrina religiosa. Entre el siglo, les cuento,
1 y 3, nosotros decíamos que el platonismo iba a ser una de las corrientes más influyentes. Entonces, entre el siglo I y III, después de Cristo, cabe hacer la diferencia, la corriente filosófica más fuerte va a ser el gnosticismo. Gnosticismo viene de gnosis, que significa conocimiento. Es una doctrina que se basaba en la experiencia de obtener la salvación a través del conocimiento. La salvación a través entonces del conocimiento. Entonces el hombre, decían, conociendo a Dios, se salvaba a sí mismo. Ahora, aquí en esta parte de la presentación de YouTube, hasta ahora no hay nada distinto a lo que hasta ahora se permanece, lo que es lo que es la religión cristiana. Y es que si buscas en la Biblia, eh, cuando se refiere a que este conocimiento, cuando se tiene este conocimiento, se tiene la salvación, lo puedes buscar en la Biblia y realmente es así. Eh, Conocer más a Dios, actuar conforme a sus leyes, a sus mandatos, vamos a ingresar ya en ella. Entonces, tienes una vida de salvación. Entonces, en esta etapa del cristianismo, había como se dice, embrollo, pues cuando el cristianismo habla de Dios, de que todo ha sido inspirado por Dios. De hecho, si nos vamos al libro, podemos observar las novedades doctrinales, Dios en relación con el acontecer humano, la omnipotencia, la omnisciencia de Dios. El hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando vemos estas cosas, oye, ya va, Dios nos creó a nosotros, a su imagen y semejanza. Entonces, fue enviado y concebido eh, como fruto, bueno, a través de una virgen que el cual no sabía que estaba embarazada o encinta, y algo inexplicable, una virgen. Y toda esa historia que ya tú te sabes, y más ahora que se acerca diciembre, que uno como que se la recuerda más. ¿Qué sucede en este momento? Todo estaba perfecto, todo estaba muy chévere, ¿verdad que sí? Nada ha cambiado. Pero ¿qué pasa cuando el cristianismo se consigue con la filosofía griega? Ajá, y ya mira el choque que hay. Pues lo vimos en clases pasadas. Entonces, ¿cuál es el choque que hay? Bueno, si con el cristianismo estábamos hablando de que Dios, como creador del hombre, del universo y todo lo que ya tú te conoces, porque seguramente eres católico, entonces, ¿cuál es ese choque con la filosofía griega? Bueno, mira, aquí tenemos un detalle, que Tales dice que el principio de la materia, o sea, vamos a decir como de usted y de mi persona, es el agua. Anaximandro dice que es algo indefinido. Anaxímenes dice que el principio del todo, todo, cuando interprételo de esa manera, de una manera literal, del todo es el aire. Para Pitágoras el principio del todo era el número, para Heráclito era el fuego, para Parménides era el ser, para Empédocle todos los elementos, los cuatro, y para Demócrito los átomos. ¿Qué les parece? ¿Cómo creen ustedes que fuese ese encuentro? Como que, ay, vamos chévere con el cristianismo y de repente nos conseguimos con la filosofía griega que, ya va, un momentico, y como de Yapa tienes también las escuelas filosóficas griegas, y de repente nos conseguimos con la filosofía helenística que nos dice que hay unas corrientes donde te habla también de la felicidad, donde te habla del ser humano, y como que, ¿cómo es la cosa? Por eso es que en la presentación de YouTube se habla de que ese momento del cristianismo ocurre un choque. Es como que toda su vida usted sea católico y crea que Dios envió a su Hijo Jesucristo
a morir por usted y por mí. Todo eso es lo que te han enseñado. Vaya, aquí no hay ningún musulmán, aquí no hay ningún mormón. Entonces, y de repente salga la iglesia por allá en tierras de Jerusalén a decir que consiguieron unos fósiles correspondientes a uno que murió clavado en una cruz que tiene las características en su estructura ósea de que fue Jesús. Y que el cuento que te habían echado a ti toda la vida de que Jesús resucitó no sea cierto. Claro, lo que te estoy diciendo es un ejemplo. Por si las moscas, tu mamita está por ahí escuchando y vaya a creer que tu profesora se volvió loca. No, es un ejemplo que te estoy dando. ¿Cómo te sentirías de que, ajá, y todo lo que la Biblia dice, qué? O sea, no es cierto, es un choque. Entonces, así sucedió con la filosofía medieval, todo muy bonito y chévere hablando de Dios y de repente me consigo con estas personas que hablan de otra manera. Y por eso es que aquí en la presentación dice que aquí va a luchar contra demostrar la razón. Más adelante vamos a hablar porque en esta filosofía medieval se habla de Santo Tomás de Aquino. Entonces vamos a seguir con esta presentación que es interesante. Toma datos. Nosotros decíamos que el platonismo va a estar vigente más que nunca en estas primeras formas de filosofía medieval. Y se va a introducir con todo en la filosofía de los famosos padres de la Iglesia. Es decir, los padres de la Iglesia son una, si se quiere, una corriente filosófica que van a, si se quiere, lograr o intentar hacer una síntesis entre filosofía y religión. Pero antes de seguir con los padres de la Iglesia, cabe está, tenemos que hacer una salvedad y explicar cuáles son las dos etapas principales de la filosofía medieval para poder ubicar a estos señores, a estos padres de la Iglesia. Supongamos que la filosofía medieval comienza a partir del siglo II después de Cristo. Entre el siglo II y el siglo V, VI, vamos a ubicar un primer periodo conocido como patrística. Entre el siglo V y VI hasta el siglo XV, vamos a ubicar otro periodo conocido como escolástica. Patrística y escolástica entonces constituyen las dos etapas principales de la filosofía medieval. Es la forma que tenemos para dividir la misma y ubicarnos temporalmente. Siglo II al siglo V VI y el siglo V VI al siglo XV son, si se quiere, dos periodos o años, o siglos, mejor dicho, que nos aproximan. Voy a hacer una pausa aquí para que aquí en esta parte que dice se desarrolla del siglo al siglo, ven que en esta parte de la filosofía medieval comprende dos periodos, la patrística y la escolástica. ¿Cuándo comienza la patrística? En el siglo II y la escolástica hasta el siglo XV. Entonces colocas estos datos acá y en generalidades todo lo que hemos hablado hasta ahora de esta filosofía medieval y lo que vayas viendo en el video, vas a colocar tus apreciaciones de lo que es para ti la filosofía medieval en estos dos periodos, patrístico y escolástico. Vamos a seguir viendo el video que es interesante. Los historiadores de la filosofía medieval suelen ubicar a la escolástica como, si se quiere, o que se origina a partir del siglo VIII. Nosotros hemos hecho esta división de forma más general. Entonces, la patrística, decíamos, va a intentar hacer una síntesis entre filosofía y religión. Y claro está que dentro de la patrística se encontraban los padres de la Iglesia. Entre ellos vamos a ubicar, por ejemplo, a Orígenes, que nace en el 185 y muere en el 250
54, y el representante más importante de la patrística, que es San Agustín, que nace en el 354 y muere en el 430, claro está, después de Cristo. Ahora bien, vamos directamente a la escolástica, esta segunda etapa de la filosofía medieval, porque la escolástica fue una etapa crucial para el desarrollo de la filosofía medieval, ya que su principal preocupación fue comprender la revelación divina, la revelación, como decíamos, utilizando la razón humana, por medio de la razón humana. Es decir, para que ustedes entiendan, ellos querían integrar la filosofía griega y la revelación cristiana. Trataban de hacer una síntesis, una armonía si se quiere, entre fe y razón. ¿Y quiénes van a ser los representantes más importantes de la escolástica? Estos señores que vemos aquí. Por un lado lo tenemos a San Anselmo, que lo estamos mirando aquí en esta imagen, lo ubicamos desde el 1033 hasta el año 1109. Por otro lado tenemos al gran Santo Tomás de Aquino, lo ubicamos desde el 1225 hasta el año 1274. Y por último tenemos a Juan Duns Escoto, que lo ubicamos entre los años 1266 y el año 1308. Estos van a ser los representantes de la escolástica. Bien, como te puedes dar cuenta, dentro de estas generalidades tenemos aquí en el libro, de hecho vamos a ir resolviendo a manera de que vayamos viendo el video. No todas las respuestas te las voy a dar, recuerda, te voy a dar algunas y las demás las tienes que investigar tú, porque ese es tu rol de estudiante, ser un estudiante investigador. Entonces tenemos aquí, dentro de esta filosofía medieval, patrística y escolástica, un dilema. Pues en la escolástica tenemos que ellos tratan de mezclar o ver cómo ubican la fe con la razón. ¿Tú sabes lo que es fe? Lo que es tener fe. De repente has pasado por un momento crítico en tu núcleo familiar donde alguien te tuvo que haber dicho alguna vez, mira, Yanela, ten fe. Guido, ten fe. Jorge, ten fe. Daniel Dueña, ten fe. Algún momento, a mí me lo han dicho. Pero, ¿qué es la fe? ¿Sabes lo que es la fe? Estás ahí como que buscando a la mamita o al papito por ahí para que te sople. Mami, dime qué es la fe. Es que en las clases de catequesis o en la escuela dominical se me olvidó qué es la fe. Pues no importa, yo sé que se te olvidó o no sabes cómo definirla. La fe es lo que no se ve, pero se cree. Es la certeza de lo que no ves, pero crees en lo que no ves. Cuando alguien te dice, tranquila, Yanela, ten fe que lo vas a lograr. Entonces, no, tú quieres, ¿qué es lo que tú quieres lograr? Bueno, yo quiero lograr pasar la prueba de admisión de la San Marcos. Estás estudiando, ¿verdad? Estás esforzando por hacerlo, pero todavía no lo has logrado. ¿Cuál es la fe? La fe es que lo voy a lograr, no sé cómo, pero yo voy a entrar. Y te aferras a eso, te aferras a algo que no ves, que todavía no lo tienes en tus manos. Pero la razón a veces juega sucio y te dice, pero Yanela, son 2.000 cupos o 2.000 puestos para ingresar y son 10.000 que van a presentar. ¿Tú crees que vas a entrar? ¿Tú crees que porque diste un curso en la academia de un año, allá en Pitágoras, tú crees que tú vas a entrar?
La razón te dice eso. La razón te lleva a lo real. Y la fe te dice, claro que sí, Yanela, con la constancia, mira, pídele a Dios. Pero tú has visto a Dios. ¿Quién ha visto a Dios? La Biblia dice que ningún ser humano resistiría a ver a Dios. De hecho, Moisés en la zarza, en la época que el pueblo de Dios pasó por el desierto, Moisés no vio a Dios, pero a través de la zarza, cuando se le presentó, mira cómo quedó él. ¿Cómo quedó? Envejecido. Sus cabellos se pusieron blancos. Imagínate si hubiese visto a Dios, se muere. Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera. Es algo que tú esperas, pero no se ve. Yo tengo fe de que pronto eh, vamos a salir de esta crisis pandémica que tenemos y ahora se suma la difteria. Yo tengo la fe, pero la razón que me dice, mira, los casos de difteria están aumentando. Yo creo que este 2020 va a terminar con broche de oro, porque imagínate que el 2020 comenzó con un COVID, ahora va a terminar con una difteria. ¿Y qué más se le va a sumar? ¿Y tú crees que alcancen esa vacuna? Si la gente que no se murió de COVID ahora se va a morir de difteria. Eso me lo dice la razón, pero la fe me dice que cuando yo salgo, yo me encomiendo a Dios porque Dios, aunque yo no lo he visto, me va a proteger. Entonces la fe es algo de lo que tú esperas, pero no lo ves. Entonces, muchachos, vamos a salirnos y entrar al otro enlace rápidamente de filosofía parte 2. Nos vemos allí en breve.